Es un engaño, dice San Francisco de Sales, querer medir la devoción por los consuelos que experimentemos. La verdadera devoción en los caminos de Dios consiste en tener una voluntad firmemente resuelta a cumplir cuanto es del divino agrado. Dios, mediante las arideces, une consigo a las almas más predilectas. Lo que impide la verdadera unión con Dios es el apego a nuestras desordenadas inclinaciones. Y por lo tanto, cuando el Señor quiere atraer un alma a su perfecto amor, busca cómo desprenderla de todos los afectos a los bienes temporales, a los placeres mundanos, a la hacienda, a los honores, a los amigos, a los parientes. Y con tales medios, disgustos, desprecios, enfermedades y muertes, la va desprendiendo de todo lo creado para que ponga en él todos sus afectos. Para aficionarla después a los bienes espirituales, comienza el Señor por regalarla con muchos consuelos y abundancia de lágrimas y ternuras, con lo que el alma procura desprenderse de los placeres sensuales y trata de macerarse con penitencias, ayunos, cilicios y disciplinas. Es entonces cuando conviene que el director le vaya a la mano y le niegue la licencia de mortificarse al menos tanto como quisiera, porque llevada en alas del fervor sensible, podría con las indiscreciones dañar su salud. Este es también un ardid del demonio, que cuando ve que alguien se da a Dios, que le consuela con espirituales consolaciones, como suele hacer con los principiantes, trata al enemigo de arruinar la salud con indiscretas penitencias, a fin de que luego con la enfermedad encima deje no tan solo las penitencias, sino también la oración, las comuniones y todos los ejercicios de devoción, retornando a la vida antigua. Por consiguiente, el director con estas almas que comienzan a llevar vida espiritual y le piden licencia para ejercitarse en penitencias, debe ser muy parco en concedérselas, exhortándolas a la mortificación interna, sobrellevando pacientemente los desprecios y las contrariedades, obedeciendo a los superiores, refrenando la curiosidad de los ojos y los oídos y cosas por el estilo, prometiéndoles que más adelante, cuando las vea bien ejercitadas en la mortificación interior, entonces podrán hacerse dignas de ejercitarse en la exterior. Como algunos sostienen, que la mortificación externa de nada sirve o de muy poco. Cierto que para adelantar en perfección es más necesaria la mortificación interior, mas no por eso deja de ser también necesaria la exterior. Decía San Vicente de Paúl que quien quiere y quien no interna ni externamente. Y añadía además San Juan de la Cruz que no se ha de dar crédito a quien despreciara las mortificaciones de la carne, aunque hiciera milagros. Mas volvamos a nuestro asunto. Cuando el alma comienza a darse a Dios, gusta la dulzura de las consolaciones sensibles, las cuales son a manera de cebo que el Señor emplea para arrancarla de los placeres terrenos, desprenderla de las criaturas y llevarla a sí. Pero como el alma se une a Dios más bien por los atractivos de los consuelos que siente que por la voluntad determinada de complacer a Dios, cree falsamente que su amor a Dios crece al paso que aumenta ese consuelo en las devociones. De aquí proviene que cuando le turban en algún ejercicio de piedad en el cual se deleita y tiene que emplearse en obras ajenas, sea de obediencia, de caridad u otras obligaciones de su estado, se inquieta y se turba. Es este un defecto muy universal de la miseria humana, ir buscando en todas las acciones la propia satisfacción. Y cuando el alma no halla en sus ejercicios de devoción las antiguas satisfacciones, los abandona, o al menos los disminuye, y quitando de aquí
un tantillo y mañana otro de allí, acaba por fin por dejarlo todo. Esta desgracia acaece a tantas almas que, llamadas por Dios a su amor, comienzan a caminar por los caminos de la perfección y los siguen, mientras duran los consuelos, hasta que al cesar estos, lo abandonan todo y tornan a la vida antigua. Es necesario persuadirse que el amor de Dios y la perfección no consiste en experimentar ternuras y consuelos, sino en vencer el amor propio y cumplir la divina voluntad. San Francisco de Sales decía: Dios es tan amable cuando nos consuela como cuando nos envía tribulaciones. Cuando se goza de consuelos espirituales, no se precisa gran virtud para dar de mano a los gustos sensibles y sobrellevar las afrentas y contrariedades. En medio de estas dulzuras, el alma lo soporta todo. Pero esta su fuerza más bien proviene de las caricias que Dios le prodiga que del verdadero amor de Dios. De aquí que el Señor, para afianzarla más en la virtud, le retire y le quite las dulzuras sensibles para desprenderla del amor propio, que de tales golosinas se alimentaba. Por eso acontece que allí, donde antes experimentaba gozo, haciendo actos de ofrecimiento, confianza y amor, después, cuando siente secas las venas de los consuelos, ejercítase en los mismos actos con frialdad y desabrimiento, hastiada de tedio en los más devotos ejercicios, en la oración, en la lectura espiritual y en la comunión, sin dar más que con tinieblas y temores, haciéndosele que todo está ya perdido. Reza y vuelve a rezar, y se entristece porque se le hace que Dios no quiere escucharla. Pero vengamos a la práctica de lo que hemos de hacer por nuestra parte. Cuando el Señor misericordioso nos consolare con sus amorosas visitas y nos hiciere sentir la presencia de su gracia, no hay que rechazar estos divinos consuelos, como quieren algunos falsos místicos, sino aceptarlos agradecidamente, atentos siempre, por supuesto, a no pararnos a gustar estas consolaciones y a poner en ellas nuestro contento, porque esto sería lo que San Juan de la Cruz llama gula espiritual, la cual, sobre ser defectuosa, es desagradable a Dios. Esforcémonos, pues, por desterrar de la mente toda complacencia sensible en tales dulzuras, y guardémonos especialmente de creer que Dios usa con nosotros de tales finezas, porque las merecemos mejor que los demás. Este vano pensamiento obligaría al Señor a retirarse por completo de nosotros y abandonarnos a nuestras miserias. Lo que entonces hemos de hacer es agradecérselo fervorosamente, porque semejantes consuelos espirituales son dones extraordinarios que Dios hace al alma y que sobrepujan a todas las riquezas y honores temporales. Mas cuando nos veamos privados de la presencia del amado y de estos gustos sensibles, humillémonos, siempre teniendo ante la vista los pecados e infidelidades de nuestra vida pasada. Recordemos entonces que tales amorosos tratos son puro efecto de la bondad de Dios, y que tal vez, regalándonos el Señor de esta suerte, quiera fortalecernos de antemano, para que llevemos en paciencia cualquier gran tribulación que nos quiera enviar. Por eso ofrezcamos al Señor padecer toda suerte de trabajos interiores y exteriores que nos sobrevengan, enfermedades, persecuciones, desolaciones del espíritu, pero siempre diciendo: heme aquí, Señor mío, haced de mí, de mis cosas, cuanto os agrade. Dadme la gracia de amaros y de cumplir perfectamente vuestra voluntad, y nada más que esto os pido. Cuando el alma está moralmente cierta de vivir en gracia de Dios, aunque privada así de los placeres del mundo como de los de Dios,
con todo está contenta, sabiendo que ama a Dios y que es amada de Él. Mas, cuando Dios quiere purificarla y despojarla de toda satisfacción sensible para unirla completamente con Él mediante su puro amor, métela en el crisol de las desolaciones, que es el más amargo tormento de cuantas penas interiores o exteriores puede padecer una persona. La priva de la certeza de hallarse en gracia de Dios y la sumerge en densas tinieblas, en medio de las cuales parece que el alma no se encuentra a Dios. A veces permite también Dios que la asalten tentaciones violentas de los sentidos, acompañadas de perversos apetitos de la parte inferior o pensamientos contrarios a la fe, o bien la desesperación y aún de odio a Dios, pareciéndole que la ha abandonado y que ya no escucha sus ruegos. Y como por una parte las sugestiones diabólicas son vehementes y se halla excitada la parte inferior, sumergida el alma en densas tinieblas, aun cuando resista con voluntad, no acierta a discernir si se hace frente a la tentación cuando debe, o bien si consiente en ella. Con esto se le aumenta el temor por haber perdido a Dios y de que Dios la haya del todo abandonado, justamente por sus infidelidades en estas lides. Entonces, cree haber llegado a su total ruina. Ya no tiene esperanza de volver a gozar de la amistad de Dios y con temor de ser odiada por Él. Harto probada tenía esta pena Santa Teresa, la cual llegaba a confesar que en semejante estado irse a rezar no es sino más congoja o estar en soledad. Cualquier tormento que en sí se siente sin saber de qué es insoportable. A mi parecer es un poco de traslado del infierno, decía. Cuando acontezca esto al alma amante de Dios, no se desanime, ni se turbe el director que la guía, ya que aquellos movimientos sensuales, aquellas tentaciones contra la fe, aquellas desconfianzas y aún los impulsos de que se siente movida a blasfemar de Dios son temores, son tan solo tormentos del alma y esfuerzos del enemigo, pero no son actos de la voluntad, por lo que no son imputables. El alma que verdaderamente ama a Jesucristo resiste a estos embates y aborrece tales sugestiones. Mas por las tinieblas que oscurecen su mente, no sabe distinguir, queda turbada y viéndose privada de la presencia visible de la gracia, teme y se aflige. Bien se echa de ver que en esas almas así probadas por Dios, todo es espanto y pura aprensión y no realidad. Preguntadle si no, aun en lo más terrible de su abandono, si a sabiendas hubieran osado cometer un solo pecado venial deliberado, y os responderán resueltamente que están prontas a padecer no una, sino 1000 muertes antes que disgustar deliberadamente a Dios con el más leve de los disgustos.